cuando no nos autoexaminamos, sino que empezamos a examinar a los demás, olvidándonos de nosotros mismos, la lista se hace cada vez más larga, pero en lo que a nosotros respecta, la lista está vacía y con unas poquitas cosas, casi que somos intocables. 2. Otra señal de carnalidad es cuando me recito a la autoridad que el Señor ha puesto en la iglesia, la autoridad espiritual. Solemos trasladar nuestro rol y posición en el mundo secular a la iglesia. Y el diablo empieza a hablar diciendo de la siguiente manera: pero tú eres importante, eres líder en la empresa, en la universidad, en el trabajo, en el barrio. Tú eres autoridad. Tú mandas allá. ¿Cómo vas a recibir aquí otros? Si tú eres más inteligente que el siervo que Dios ha puesto en la iglesia como guía espiritual, si tú tienes más dones, tú hablas más lenguas. Aquí hay carnalidad. Detrás de todas estas actitudes hay un espíritu de Latán, hay un espíritu de Coré y de Abiram que está operando. Y hay que arrepentirse delante de Dios, buscar su rostro en oración, en ayuno y entrar en su deseo. Pero tenemos el caso contrario, que también es de carnalidad, cuando el hermano al que Dios le ha puesto a dirigir algo se levanta sobre los demás y quiere enseñorearse sobre los demás hermanos, abusando de la autoridad que el Señor le ha dado. Aquí ya no hay autoridad espiritual de parte de Dios, sino autoritarismo, poder carnal, igual a como ocurre en el mundo. Esto ocurría en la iglesia de Corinto, y por eso Pablo le dice en 1 Corintios, quiero que veas conmigo, capítulo 3, versículo 5, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios por esta oportunidad. El nombre de Señor Jesucristo se refirió a este problema. El Señor Jesucristo se refirió a este problema porque había disputa entre los discípulos sobre poder. Mira lo que dice Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en su brazo les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Acá. 3. Otra señal de carnalidad es cuando la persona se empieza a comparar con el siervo que Dios ha puesto a dirigir o con otro hermano. También cuando empieza a comparar siervos entre sí, como ocurría en Corinto, cuando comparaban a Apolo con Pablo y a Pedro. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pedro, de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no soy carnales. Enumeramos estas señales, mis amados y amadas, de carnalidad, para que estemos apercibidos
y veamos si hemos caído en alguna de estas situaciones, para que nos demos cuenta delante de Dios si ciertamente estamos en carnalidad, lo cual no le agrada a nuestro Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Hermanos, detrás de todo esto hay falta de sujeción e inmadurez espiritual. Y hay altivez. Y debemos de asumir que necesitamos crecer, que necesitamos madurar espiritualmente. Realmente una iglesia no se puede quedar viviendo leche, tiene que ir a la vida. Entra en un proceso de santificación y tiene que ir madurando. Y a medida que va madurando, sabe lo que le corresponde a cada miembro, integrado en una misma unidad, en un mismo cuerpo, que ha de hacer, porque es el Espíritu Santo que le está llevando a aquella acción donde hay una cualificación y donde el poder y la gloria de Dios se derrama y donde el Señor hace como Él quiere, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Ahora bien, cuando una persona se acaba de convertir, estoy hablando de una conversión genuina, no esas conversiones que ven a la iglesia y ven y vuelven de cristiano y ven y vuelven de evangélico porque el Señor te va a proceder al 100%. Y el Señor te va a meter al mismo pirámide. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una conversión genuina, donde hay un arrepentimiento por haber estado separados del Padre y donde sabemos y reconocemos que no buscamos nunca al Señor por estar imbuidos del pecado y que ha sido el Señor en su amor eterno el que nos ha buscado y nos ha alcanzado. Cuando reconocemos esto y nos duele en el corazón, nos duele en el espíritu, nos duele en el alma que hemos estado separados del Padre y pedimos perdón, el Señor recibe ese perdón y dice: este es mío, amado, en el cual tengo complacencia y me gozo. Y el Padre se goza de que Jesucristo se levante en el corazón de ese siervo y se encuentre con el Padre y haya la comunión perfecta que Dios le da cuando yo estoy en Él y Él está en mí. Aleluya. Estoy hablando de una conversión genuina. Cuando un creyente se convierte, yo quiero que me analicen esta reflexión. Cuando alguien se convierte genuinamente en un creyente carnal ahí, todavía lucha con áreas, escuchen, pero se espera que crezca y no se quede allí en esas áreas, que perturban y que hacen parte de un pasado y que son costumbres donde el pecado se apacentaba. Pero en Corinto, los que llevaban tiempo en el Evangelio no habían crecido. Yo quiero que hagan esta reflexión y esta analogía con Berea. Muchas veces al recién convertido cree que ya puede servir en el púlpito y puede llevar a cabo acciones de siervos que ya son maduros. Y cuando el pastor les guía y les indica lo que deben de hacer, congregarse, estudiar la palabra, orar, ayunar, obedecer, es lo que la palabra dice. Que no es un asunto que el pastor se le ocurrió, es que la palabra dice así. Entonces se enoja. Porque según ellos el pastor no entiende que ya puede servir. Porque yo me siento listo para servir. Debemos cuidarnos de estas emociones, son meras emociones, escuchen mi hermano, son meras emociones. El Espíritu Santo de Dios debe demostrar. Porque el Evangelio no es un estado de emoción ni de sentimentalismos. Aún hay personas en el corazón que no llevan mucho tiempo y sirven acá porque el Señor ha mostrado el Señor. Y no hay una inclinación hacia una persona porque el Evangelio de Jesucristo no se maneja con ese estado de emoción, ni de inclinación, ni de sentimentalismo. Usted me está
siguiendo? ¿Sí? Y una de las consecuencias de la carnalidad en la iglesia es que las personas no sobreedifican y por lo tanto no crecen espiritualmente. Incluso no reciben todo lo que el Señor les quiere dar, porque es una preparación especial, espiritual, para el servicio de la obra, no para llenarnos a ellos y para que se levanten en altivez y digan: yo tengo autoridad espiritual más que tú. También se vuelven piedras de tropiezo para otros, y Satanás los puede usar como instrumento en contra de la congregación. Escuchen esto. Por lo tanto, es supremamente importante que los hermanos estén conscientes de la gran necesidad de tener la carne crucificada y de sobreedificar. Yo creo que leamos Romanos 8:1 para que ustedes vean lo que dice ahí Pablo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ordena en su palabra que andemos en el Espíritu. Usted me está siguiendo, ¿sí? Usted me está siguiendo. Amén. Y esta es una manera de sobreedificar. Dios nos ordena en su palabra que andemos en el Espíritu, y eso es sobreedificar, lo cual es nuestra responsabilidad y es particular. Hay no caminzosos. Particular, no del pastor, no del hermano, no de la iglesia. Al pastor, ministros e iglesia le corresponde poner el fundamento para la conversión. Escuche, le corresponde poner el fundamento para conversión, y este fundamento es Jesucristo. Luego se edifica encima de todos los medios que el Señor ha provisto, porque el Señor siempre provee medios: la predicación, la enseñanza, la consejería, la administración, entre otros. Pero si la persona no está dispuesta a recibir y a poner en práctica todo lo que recibe de lo que edifican encima de ellos, es decir, que no está dispuesta a sobreedificar, la responsabilidad delante de Dios es suya, es de la persona en el particular. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Alabado sea el Señor. Poderosa palabra esta. Y cada uno de nosotros, hermano, yo quiero que te guarde esto en el corazón. Cada uno de nosotros tiene su responsabilidad con el Rey de Gloria de sobreedificar. Y una manera es andando en el Espíritu. Y para ello, ¿sabes? Podemos empezar recibiendo en nuestro corazón con toda plenitud y pidiéndole al Señor que nos ayude a atesorar y vivir la siguiente verdad. Romanos 8, sí. Vamos a leer hasta el 9. Y yo quiero que leas conmigo en voz alta. Porque, Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son
atentar contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo quiero terminar con esto. Si el Espíritu Santo mora en mí, escucha esto, yo debo andar guiado por él. Si mora en mí, debo sobre edificar. Y que ciertamente el Espíritu Santo de Dios es mi ayudador. Ese es el papel del Espíritu Santo de Dios como persona. Es nuestro ayudador. Pero yo debo disponerme, escucha, a entregar las áreas carnales que habitan en mí. Debo disponerme a crucificarlas y no a justificarlas. Porque cada vez que justificamos nuestras áreas carnales, retrocedemos. Y debo andar en el Espíritu, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Entra en esta oración. Oh, Dios, el poder y la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque tú edificas y nosotros sobre edificamos. Y toda la gloria es para ti, Rey. Conforta nuestra mente, conforta nuestro espíritu, llévanos de valor, Señor, para que nosotros sobre edifiquemos, para que este proceso de santificación en el que tú nos estás guiando, en el que tu Espíritu Santo nos está llevando, Señor, llegue a su final y nosotros podamos ser piezas útiles, barro, santo, barro honroso para ti, Señor. Yo te pido en esta hora que tú nos ayudes, que tú fortalezcas nuestro espíritu, porque ciertamente tenemos debilidades, Señor, y necesitamos crucificar muchas áreas que hace mucho tiempo que el Señor nos está mostrando y que no queremos entregar, Señor. Necesitamos la valentía, el anhelo, el deseo de despojarnos de eso, que no nos deja crecer. Ayúdanos, Señor, a que tomemos decisiones definitivas en este crecimiento, Señor, que tú quieres que tengamos. Porque ciertamente tú estás en medio de nosotros y tú llevas a un nivel cada vez mayor a tu iglesia, Señor, porque lo que tú has de hacerlo, Señor, porque tú edificas y tú quieres que tus hijos sobre edifiquen. Y no edificamos en la carne, sino que sobre edificamos en el Espíritu. Y tú nos ayudas con tu Espíritu Santo, Señor. Por eso te damos las gracias en esta noche. Por eso te pedimos que tú, Señor, nos sigas ayudando para que nosotros podamos seguir caminando este evangelio santo, 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 que tú nos estás mostrando, Señor. Porque así como la iglesia primitiva tenía tanta autoridad y tanto poder, de la misma manera tú quieres que la iglesia en estos últimos tiempos se levante con autoridad y poder para tú poder hacer, Señor, y manifestar tu gloria y alcanzar las almas que están perdidas. Yo te doy las gracias y te bendigo, Señor. Mi alma te alaba y te bendice en esta hora. Rey poderoso. Oh, derrama tu fuego, Señor, en cada corazón que quiere ser
ciertamente tú estás aquí y tu fuego poderoso está sobre nuestras vidas. Gracias por el privilegio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.